Vamos a hablar de la continuidad de los cuidados al alta cuando un familiar nuestro se marcha con algún dispositivo. Vamos a empezar diciendo que lo más importante es que los cuidadores nunca se han de sentir solos ante los nuevos cambios, y es un reto muy importante. Pero siempre van a estar acompañados, primero por el personal de enfermería de la planta, a la cual hay que transmitirles los miedos y las dudas que tengamos antes de que nuestro familiar sea dado de alta. Y después vamos a contactar, o van a contactar también con nosotros, la enfermera de atención primaria que está en el centro de salud nuestro de referencia. Cuidar a una persona dependiente con problemas, con dispositivos y con dependencia es un reto muy importante para los cuidados en un domicilio, y para ello lo más importante es que el cuidador principal no se sienta solo, y si se ve sobrepasado, que sobre todo lo comunique al personal de enfermería del centro de salud, porque siempre van a haber opciones y recursos para poder ayudarles. Lo más importante de todos los tratamientos que vamos a tratar y todos los dispositivos de los que vamos a hablar es siempre, antes y después de cada técnica que hagamos en casa, la higiene de manos. Afortunadamente, con el COVID todos hemos aprendido a lavarnos las manos con solución hidroalcohólica, y es súper importante cumplir estos 6 pasos. Empezamos hablando de la sonda de alimentación. La sonda de alimentación puede ser de 2 tipos. La nasogástrica, es decir, la que va desde la nariz, un tubo que va desde la nariz hasta el estómago, o la gastrostomía endoscópica percutánea, que se pone por la pared del abdomen hasta el estómago por un orificio que se llama estoma, y es lo que todos conocemos como sonda PEG. 2 cosas muy importantes de la alimentación cuando demos la alimentación a través de cualquiera de las 2 sondas. 1, nuestro familiar siempre tiene que estar sentado, muy incorporado. Y luego, segundo, nunca acostar antes de 1 hora después de haber tomado la alimentación, y de esta forma evitaremos el reflujo. Empezamos hablando de la sonda nasogástrica, es decir, la que va por la nariz. Cosas básicas y muy importantes que hay que hacer todos los días: el lavado de la sonda por fuera, aclarar y secar con agua y jabón. Segundo, limpiar bien los orificios de la nariz con un bastoncito con agua templada, y de esta forma quitaremos las mucosidades que puede haber dentro de la nariz. Cuando vayamos a retirar el esparadrapo que está sujeto por la nariz, hay que tener cuidado de que no se nos salga la sonda, y siempre hay una marca, vigilar que esa marca externa se encuentra siempre en la misma posición, y luego cuando volvamos a poner de nuevo el esparadrapo, colocarlo siempre pegando un pequeño tirón de la sonda para ver que no se ha movido de su sitio. Es súper importante no olvidarnos que aunque nuestro familiar come por la sonda, hay que hacer una buena higiene de la boca, y para ello hay que lavar bien la boca, los dientes y la lengua, e hidratar los labios siempre con vaselina. Puede ser que, si el paciente está despierto, lo hagamos con cepillo normal y corriente, o con una gasa liada en un dedo y limpiando bien la boca. Hay que recordar siempre inyectar agua después de cada comida o de cada toma de medicación. La sonda PEG, nos vamos a centrar en los cuidados de la sonda PEG. Siempre se va a poner una sonda PEG, como hemos comentado antes, a través del estómago cuando nuestro familiar vaya a necesitar la sonda de alimentación por periodos mayores de 4 meses. No se recomienda una sonda por la nariz nasogástrica tenerla más de ese periodo, con lo cual a partir de ahí ya van a prescribir y van a pautar
una sonda a través del estómago, una sonda PEG. El recambio se va a hacer siempre cada 6 meses o, en su defecto, cuando el paciente, o sea, cuando la sonda tenga algún problema. Ante dudas, siempre contactar con la enfermera del centro de salud o con la enfermera de la consulta de nutrición. Siempre hay que adaptarnos a la cantidad y las tomas, es decir, las horas que nos prescribe el médico, no dar ni más ni menos. La alimentación siempre la vamos a dar a temperatura ambiente. Una vez que se abre el recipiente, se guarda en nevera, pero cuando volvemos a dar la siguiente toma, hay que sacarla un ratito antes para que atempere a temperatura ambiente. Cuando hay que dar medicación, la medicación hay que diluirla, machacarla y diluirla en un poquito de agua, pero nunca se han de mezclar los diferentes medicamentos, ni nunca mezclar los medicamentos con la nutrición. Siempre, cuando vayamos a dar una toma de alimentación, antes hay que aspirar para comprobar que no quedan restos anteriores. Si quedan restos, si aspiramos restos, hay que esperar el tiempo en el que no nos salgan más restos. Y después de hacer la toma de alimentación, siempre hay que infundir más o menos 50 mililitros de agua para arrastrar los restos y que se vaya todo dentro del estómago. Súper importante, si la sonda se sale, hay que venir a urgencias para que no se cierre el estómago. ¿Qué cuidados vamos a seguir teniendo? En cuanto al estómago, que es el agujero por donde sale la sonda, hay un disco pegado a piel. Hay que levantar el disco todos los días, hay que levantar el disco y limpiarlo con agua templada y con jabón, y luego secar minuciosamente, siempre con movimientos circulares como vemos en la foto. Durante los primeros 15 días se puede poner un poquito de clorhexidina y luego, a partir de los 15 días, nuestro familiar ya se puede duchar. Asegurarse siempre que el disco está siempre bien pegado a la pared del abdomen. En cuanto a la sonda, limpiarla por fuera todos los días con agua, jabón y secarla bien. Y, sobre todo, girarla 180 grados. De esta forma evitaremos que se adhiera a las paredes por dentro. Y luego, como se ve, hay un trozo bastante largo en la parte de fuera. Eso es recomendable siempre poner o ropa ajustada o poner una malla para evitar tirones. En cuanto a los tapones de la sonda, siempre se van a mantener cerrados cuando no se utilicen. La sonda vesical. Si nuestro familiar va a casa con una sonda vesical, como ya prácticamente todos sabemos, es para eliminar la orina. Lo más importante es extremar siempre la higiene de manos, cada vez que vayamos a tocarla. El aseo de la zona genital y rectal será siempre a diario, lavado, secado, muy minucioso, y limpiar siempre también la sonda por la parte externa. Hay que evitar tirones y acodamientos y mantenerla siempre pegada, sobre todo a la pierna, y si es posible, pues con un esparadrapo. Y realizar lavados cuando veamos o tengamos dudas de que no está saliendo la orina, hacer lavados que nos enseñarán las enfermeras del centro de salud. En cuanto a la bolsa de la recogida de orina, siempre ha de colocarse por debajo de la cintura. No debe nunca sobrepasar el líquido dentro 2/3 de su capacidad, y siempre hay que vaciarla o bien cuando se llene o al menos una vez al día, y vigilar evidentemente que no tenga ni escapes ni fugas. Hay que siempre animar a nuestro familiar a beber líquidos si no existe ninguna contraindicación, y lo más importante, vigilar fiebre, dolor lumbar o cambios en la orina, como puede ser un color oscuro, un olor fuerte, sedimentos, coágulos. Si vemos algo de esto, hay que avisar a la enfermera del centro de salud. Uno de los problemas
al alta casi siempre son las úlceras o heridas por presión. Esos puntos rojos son los más habituales, los lugares más habituales en donde se suelen producir las úlceras por presión. ¿Cómo se van a prevenir en casa? La mejor forma es que no aparezcan. Y si notamos zonas enrojecidas en alguno de esos puntos, siempre vamos a avisar a nuestra enfermera. La piel siempre la vamos a tener limpia, seca, hidratada, y siempre tener en cuenta que las cremas no han de llevar alcohol y nunca se ha de usar colonia para hidratar la piel. La ropa de la cama la mantendremos siempre sin arrugas. ¿Y cómo las vamos a curar? Pues siempre las indicaciones nos las van a dar las enfermeras, enfermería, o bien del centro de salud o bien las enfermeras del hospital. Siempre hay que hacer la cura cuando nos digan, cada tiempo que nos digan el cambio de apósito, y sobre todo los apósitos siempre se mantendrán limpios y secos, y la habitación donde esté nuestro familiar siempre estará limpia, ordenada y bien ventilada. Pero lo más importante siempre para prevenir y para que las heridas curen antes es, 1, la movilización. Si nuestro paciente, si nuestro familiar se puede mover, lo importante es incitarle a que se levante, aunque dé pasitos pequeños por casa. O si está encamado e inmovilizado, vamos a intentar hacerle cambios cada 2 horas. Súper importante, una buena hidratación con líquidos, siempre que no tengamos restricciones, y sobre todo la alimentación. Cuando tenemos una herida, lo más importante es una buena alimentación a base de proteínas, porque con esto agilizaremos el que curen probablemente antes. Si el paciente va a necesitar, cuando se vaya a casa, oxígeno, será el médico el que lo prescriba siempre antes del alta, y se pondrá en contacto con la familia o con el cuidador, la empresa que va a suministrar todo el material necesario, y serán ellos los que den las explicaciones y las instrucciones de uso y los teléfonos de contacto. Recordar que el oxígeno es un tratamiento mediante el cual se consigue aumentar siempre la cantidad de oxígeno en la sangre para que el paciente pueda respirar correctamente. De ahí que es muy importante siempre seguir todas las indicaciones que nos hacen enfermería y los médicos al alta, es decir, siempre el número de horas indicadas, ni más ni menos, y siempre un uso adecuado para evitar problemas respiratorios. Sería conveniente siempre tener en casa un pulsioxímetro, que es un aparatito pequeño que se puede comprar, y siempre con él, tal cual se ve en la foto, vamos a conocer la saturación de nuestro familiar. Puede ser que también se lleven por problemas abdominales un catéter de drenaje abdominal. Esto es un catéter rígido que se pone en la zona abdominal para eliminar del organismo los líquidos indeseados. Siempre antes del alta, enfermería nos va a enseñar cómo se hacen los lavados, y ante dudas siempre se ha de poner en contacto con su centro de salud. El manejo de este catéter es muy fácil, siempre va a ir conectado el catéter, una llave de 3 pasos y una bolsa de recogida, y en esa llave nos van a enseñar a abrir y cerrar, y con la jeringa vamos a introducir siempre 10 centímetros de suero fisiológico. Será un lavado que se hace a diario y nunca se ha de desconectar la llave de paso, y de esta forma evitaremos infecciones. El paciente o nuestro familiar no se va a poder ni duchar ni bañar, para no sumergir el catéter dentro del agua. Siempre hay que vigilar el enrojecimiento, el calor, la hinchazón, dolor, si sale líquido alrededor del catéter. Todo esto hay que comunicarlo, y es
primordial venir a urgencias si el drenaje se sale. Si se sale, simplemente es poner una gasa, nunca volver a recolocar ese catéter, poner una gasa estéril y venirse a urgencias. Si no sale líquido, o también hay que venir a urgencias si al lavar no se puede meter suero, pero nunca hay que forzar. Pero lo más importante, siempre recordar que como cuidadores es una tarea muy importante, que el cuidar a una persona en casa es difícil, pero que nunca van a estar solos. Entonces, siempre va a estar o enfermería del hospital o enfermería del centro de salud para ayudar y para acompañar. Esto es todo. Muchas gracias.